Buen día, estimados estudiantes. Vamos a este nuevo y segundo video de esta evaluación número 3, ¿sí? En esta segunda semana de la misma, que vamos a hablar un poco sobre los procesos de producción. Ya vimos, pues, en el video anterior, un poco, pues, sobre el prototipo, su importancia y utilidad. Vimos sobre el plan de producción, ¿sí? Que tiene que ver un poco con eso, y vimos, pues, un poco acerca de los tipos de producto, ¿sí? Información que es muy relevante para ser utilizada en la parte concerniente al proceso de producción. En este video, pues, vamos a centrarnos en este componente. ¿Qué es un proceso? En primer lugar, de manera básica, general, ¿sí? Para cualquier tipo de situación, un proceso es un conjunto de actividades. Eso tiene que estar muy claro en ustedes que son actividades, ¿sí? Porque se van realizando acciones o actividades, ¿sí? Específicas que obviamente se relacionan mutuamente, ¿sí? Mutuamente de manera lógica. Pero Carlos, ¿por qué de manera lógica? Porque todos esos pasos se relacionan y están vinculados porque al sumarse cada uno de ellos, ¿sí? Al sumarse todos ellos, me permite obtener un producto o un resultado final, ¿sí? Y lógicamente, porque yo no puedo pasar a una siguiente etapa, muy probablemente si no he concluido la anterior, ¿sí? Entonces, por eso, pues, es de manera lógica, ¿sí? Que estos pasos, al interactuar de forma conjunta, ¿sí? Y coordinada, procesan aquellos elementos de entrada y los convierten en resultados finales, ¿sí? Y en este diagrama lo podemos ir viendo más detenidamente, ¿sí? Primero tenemos elementos de entrada. Vamos a entender como elementos de entrada muy probablemente, principalmente la materia prima. Existe la materia prima ahí, ¿sí? Luego, a través de un proceso de transformación, ¿sí? Donde interviene acá la mano de obra directa, ese proceso de transformación me permite obtener un resultado final y obtener en consecuencia bienes y servicios específicos, ¿sí? Entonces, en términos generales, esto es un proceso, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Ya vinculado, ¿sí? Al concepto de producción, ¿sí? ¿Qué es un proceso de producción? Un proceso es un sistema de acción, ¿sí? Un sistema de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sistema, porque entre ellos están vinculados y están orientados a la producción o elaboración de algo, ¿sí? De igual forma, estas acciones se encuentran interrelacionadas, son vinculantes, ¿sí? Son vinculantes, ¿sí? Y que al dinamizarse, ¿sí? Al actuar entre sí, se orientan, como dijimos, a la transformación de elementos. ¿Qué transformamos? Materia prima. ¿Cómo lo transformamos? A través de la mano de obra, ¿sí? De esta manera, estos elementos de entrada, estos que vimos acá, ¿sí? Estos que vimos por acá, conocidos como factores, obviamente ese es un factor que se transforma, ¿sí? Pasan a ser elementos de salida, es decir, resultados finales, ¿sí? Siendo estos elementos de salida los productos los cuales se les ha incrementado su valor, ¿sí? A través de un proceso. ¿Por qué razón? Porque aquí usted invirtió una cantidad en materia prima, invirtió otra cantidad en mano de obra, ¿sí? Pero esa transformación le ha dado valor a estos materiales e incrementa su valor. Es decir, yo ya no puedo vender mi producto bajo el precio o el costo de la sumatoria de lo que he utilizado de materia prima. Ya no puedo, porque no solo ha intervenido la materia prima, ha intervenido ya la mano de obra que la transformó,
ha intervenido ya todas aquellas erogaciones financieras para poder producir como energía eléctrica y otros gastos, así como también muy probablemente la diferenciación, la innovación del producto. Entonces ahora eso, porque ya tiene una propuesta de valor que ya le estoy ofreciendo al cliente, tiene un valor mucho mayor. Entonces debemos de ponerle atención a estos detalles. ¿Quiénes son los actores que intervienen en el proceso productivo? Existen tres actores básicos. Número uno, personas. Necesitamos las personas, que en alguna medida son las economías domésticas, ¿sí?, que compran bienes y servicios. Nosotros como emprendedor necesitamos clientes, ¿sí?, que son esas personas que adquieren. Luego está como segundo actor las empresas, ¿sí?, industrias y comercio, ¿sí? ¿Sí? Y prestadores de servicio, que estos son los que hacen es producir y vender. Yo necesito empresas, ¿sí?, o comerciantes que me provean de materia prima. Luego yo, ¿verdad?, al producir tengo que vender. Entonces las empresas, ¿sí?, esos comercios y prestadores de servicios somos los que producimos y vendemos, ¿sí? Y número tres, obviamente, es la administración pública, que en este caso podemos decir que es el Estado el que es administrado por el gobierno de turno, y estos prácticamente controlan el proceso porque hay leyes contra la usura, tenemos ley de monopolios, pagamos impuestos por compras y ventas de productos. Entonces, básicamente, pues el Estado o el gobierno es quien pues supervisa de manera directa e indirecta el proceso productivo y se vuelve en un actor fundamental porque regula, controla, vigila y protege a estos actores, ¿sí? Entonces, básicamente, la administración pública no puede ser obviada. Acá, pues, podemos ver una representación gráfica de lo que es mi proceso simplificado, ¿sí? Y básicamente lo que vemos acá es que tenemos elementos de entrada en primer momento, ¿sí? Estos elementos de entrada, número uno, los vamos a reconocer como materias primas o materiales. Para el caso de este producto tenemos telas, zippers o cierres, botones, ¿sí?, cintas, cualquier material que yo ocupe. Existe como número dos equipos y herramientas que se utilizan dentro de la etapa de entrada, ¿verdad? Porque sin ellas no puedo producir. Entonces ya invertí yo y tengo máquina de coser, cortadoras, remalladoras, perforadoras, planchas, moldes, reglas, tijeras, agujas, cinta y todos esos recursos materiales que son herramientas, equipos, mobiliario que me sirve como elemento de entrada para poder transformar la materia prima. Como número dos, tengo ya la etapa de proceso de producción. Y aquí es donde estos elementos de entrada ingresan y son transformados. ¿Por quién dijimos? Por la mano de obra directa. Y aquí pues vamos a ver las diferentes etapas que existen. Está la etapa de diseño, ¿sí?, la selección de personal, está el trazado de la prenda, el corte de la tela, el habilitado, que es realizar todas las condiciones para esa parte de costura que pues viene posteriormente. Viene luego el remallado, ¿sí?, los ruedos y todo eso, acabados finales que requiere la prenda, y pues sí, el planchado, ¿sí? Digamos que en general serían estos procesos. Luego, pues tenemos ya el producto final como tercer elemento, que es lo que se comercializa o se vende, ¿sí? Entonces prácticamente pues aquí de manera gráfica y visual nosotros podemos ir viendo cómo interactúan las tres elementos de un proceso simple. Siempre pues relacionado con el proceso de producción, ¿sí? Este concepto lo que hace es determinar, ¿sí?, una serie de operaciones, acciones o etapas que son necesarias realizarlas, ¿sí?,
necesaria para poder realizar la producción o elaboración de un producto o servicio o prestación de servicio. Hay que estar claros, ¿sí?, que estas operaciones o acciones que son dinámicas y son sucesivas son planeadas, ¿sí? Es decir, todas las etapas del proceso de producción son planificadas. Aquí no puede existir la improvisación dentro de mi proceso o los imprevistos dentro de mi proceso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ese es el proceso, son las etapas que yo voy a ir siguiendo simultáneamente y que siempre los insumos van a sufrir para ser modificados y obtener un producto final para su comercialización. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Los factores o elementos que intervienen en el proceso productivo como elementos son tres. En primer lugar tenemos los factores productivos, que son todos los recursos que yo debo disponer para poder producir y llevar mi actividad. Llámese materia prima, factor productivo, mano de obra, factor productivo, herramienta, mobiliario, factor productivo, local, todos los recursos que yo requiero son pues prácticamente factores productivos. Tengo un elemento adicional que es la tecnología, ¿sí? Y la tecnología, en este caso, lo vamos a entender como esa forma de combinar, ¿sí?, algunos factores o mis factores productivos. Es decir, en tecnología está mi proceso, ¿sí? Mi proceso productivo, ¿sí? Proceso productivo. Entonces, cuando yo combino mi mano de obra y mi materia prima y obtengo un producto final, prácticamente yo he desarrollado un elemento tecnológico porque he combinado recursos y obtengo mi producto final. Y por último, como elemento tenemos los bienes y servicios, ¿sí? Que son pues prácticamente los resultados que la empresa pues obtiene y produce, que pues son finales, ¿sí?, o destinados para el consumo inmediato, como dijimos anteriormente, o, ¿verdad?, intermedios o de capital, que son pues que sirven de insumos como materia prima para otras empresas. Entonces, al final, cuando yo realizo, obtengo mis factores, los combino, obtengo bienes y servicios, que como lo dijimos en esta lámina, pues prácticamente pues lo que obtengo son productos finales o productos intermedios. Cuando prácticamente tenemos esto, lo podemos visualizar de esta forma. Factores productivos, tenemos tierra, que aquí entra locales, instalaciones, planta, trabajo, que es la materia prima, y pues capital, que es todos esos factores financieros que me permiten pues poder dinamizar esos demás factores. Luego el proceso productivo, que es la tecnología, que es donde yo los combino acá para obtener los bienes y servicios que son los productos finales que yo comercializo, ya sea para hacer de goce o uso del producto del consumidor final o de insumos para ser utilizado como un bien intermedio. Los procesos los vamos a clasificar y ustedes me van a definir en su guía qué tipo de proceso va a utilizar y me van a decir: Carlos, nosotros vamos a utilizar la producción en serie. Carlos, nosotros vamos a utilizar la producción intermitente, ¿sí? O me van a decir: Carlos, nosotros vamos a hacer uso de los dos tipos o clasificación de procesos. En primer lugar, la producción en serie, ¿sí? El precursor de esto es el conocido señor Henry Ford, ¿sí?, que comenzó con la producción en masa de sus modelos T de los vehículos, que era pues prácticamente la compañía que él dirigía, y comenzó a especializar, ¿sí?, a grupos de personas
para realizar un proceso específico y luego pasarlos a otra área para realizar otro proceso y así dinamizar y agilizar la producción. Es lo que se conoce como producción en masa, en este caso pues producción en serie. Entonces, esto pues consiste principalmente en la elaboración de un producto homogéneo, es decir, de las mismas características, ¿sí? Produzco más y más y más de las mismas características donde no existen mayores diferenciación entre estos productos, ¿sí? Y pues está destinado pues al consumo en masa, ¿sí? Ejemplos, pues, producción de azulejos, mesas de oficina, productos químicos, pues, que es la misma fórmula o los mismos diseños. A diferencia, los productos intermitentes o bajo pedido, ¿sí? Son aquellos que están destinados para la fabricación de productos más diferenciados, ¿sí? Los cuales son solicitados con características más específicas, ¿sí? Y que básicamente están adaptadas a las necesidades del cliente que lo está solicitando. Entonces, por ejemplo, los coches de lujo que ya tienen algunas especificaciones o aviones privados con algunas características. Un ejemplo básico, sencillo, podría ser pues la pizza Little Caesar. ¿Sí? La Little Caesar tiene una línea de productos, ¿verdad? Los cuales son maquilados y pues ya están preparados y listos para su comercialización porque no tienen mayor especificación. Pero de igual forma, la Little Caesar tiene otros productos, los cuales se elaboran en el momento bajo el pedido de un cliente, ¿sí? Entonces, ahí, pues, ellos, como Little Caesar, pues, tienen combinado tanto producción en serie como intermitente o bajo pedido. Otro ejemplo serán las pupuserías, ¿sí? Algunas pupuserías, las cuales, por el volumen de comercialización, tienen gente que está maquilando aquellas pupusas que se producen o que se consumen, se solicitan más o tienen mayor demanda, ¿sí? Por ejemplo, pupusa revuelta, frijol con queso, son aquellas pues que tienen personal produciendo este tipo de pupusas, ¿sí? Y es producción en serie, ¿sí? Pero, ¿verdad? Muy probablemente tengan otras opciones como de queso, ayote, ¿sí? U otras variedades, las cuales se elaboran hasta que el cliente las solicita. Entonces, igual estas pupuserías tienen una combinación de proceso productivo, ya sea en serie o intermitente o bajo pedido. Ustedes me van a definir si su proceso productivo es en serie, es intermitente o su producto puede ser ambos, tanto en serie como bajo pedido. De igual forma, este proceso, cuando nosotros lo tengamos, lo vamos a diagramar. Y existe un método, ¿sí? Que se denomina método ASME. El método ASME es el acrónimo, las siglas de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿sí? Y esta asociación de profesionales se han reunido para definir una codificación o simbología básica para poder diseñar y diagramar visualmente procesos productivos. Entonces nosotros pues vamos a utilizar esta metodología y su simbología es la siguiente, ¿sí? Recuerden que ustedes van a diagramar su proceso de esta manera. En primer lugar tenemos el símbolo que es un círculo. Este círculo se denomina operación. Y aquí pues se indican todas las fases principales que tienen que ver con actividades de transformación de una materia prima. Estas son acciones concretas y dentro de su proceso deben de ser las que mayor número de pasos se van a ver reflejados. Por ejemplo, pues aquí en una pupusería tenemos pues la preparación de la masa, actividad, preparación de la salsa, actividad, preparación del curtido, amasado de la masa, combinación de ingredientes,
poner en la plancha. Esas son operaciones, acciones concretas. Como número 2 tenemos el símbolo de un cuadrado, ¿sí? Que aquí existe lo que se conoce como la inspección. Acá es la verificación de la calidad, ¿sí? O cantidad, ¿sí? O consecución de una etapa previa, ¿sí? Y usted monitorea, supervisa. Por ejemplo, en la pupusería, usted verifica antes de darle vuelta si ya está en la etapa de cocción del primer lado de la pupusa. Entonces luego la traslada, pero verifica, ¿sí? O usted hace charamuscas, verifica si ya están congeladas y ya las puede comercializar. O pinta un artículo, verifica si ese pintado está seco. Por lo general, dentro de su proceso, una inspección le antecede una operación, tengo una inspección y luego sigue otra operación. Es decir, esta inspección me sirve para verificar si el proceso o la etapa anterior ha finalizado y si puedo pasar a la siguiente. Por eso, por lo general, hay una operación que le antecede y que le sucede. El tercer símbolo que tenemos es una flecha orientada hacia la derecha. Esto se conoce como desplazamiento o mejor conocido como transporte. Esto lo que me indica es el movimiento dentro de mi proceso, ¿sí? Ya sea de empleados, de materiales, de equipo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un proceso de producción de mis pupusas con maíz tradicional, que lo cozo, lo muelo y tengo que ir al molino, pero el molino está a 2 cuadras de mi casa, ese desplazamiento o traslado, ¿sí? Lo voy a ver visualizado como un transporte y lo voy a representar pues como una flecha, ¿sí? O si yo dentro de mi planta, yo desarrollo una actividad en un área y luego me tengo que trasladar a otra área para continuar con otra etapa. Eso es transporte y hay que visualizarlo y representarlo porque eso me implica tiempo, me implica un cambio en mi área de producción y yo tengo que plasmarlo y plantearlo en mi proceso. Luego tenemos este símbolo que es como una D mayúscula y se conoce como depósito provisional, espera o demora, ¿sí? Demora. Y aquí quiero ser muy claro, quiero que sean cuidadosos, que la demora es planificada y es necesaria dentro del proceso. Aquí la demora no está relacionado, oigan bien, no está relacionado con alguna interferencia que tiene mi proceso y el cual hace que yo no lo continúe o tenga que esperar. Por ejemplo, se fue la luz. Eso me genera pues una interferencia en mi proceso, pero no es planificada, es una eventualidad. Entonces, no va dentro de la demora. O se me acabó el gas. No va dentro de la demora porque es una eventualidad, ¿sí? Dentro de mi producción. No es la norma que suceda. No es necesario que suceda en mi proceso. O se me daña el equipo, la maquinaria, pues eso me genera un problema. Entonces, en esa medida, pues me va determinando que yo tengo un inconveniente ahí. Entonces, me detiene el proceso. Pero no es ese tipo de demora la que vamos a diagramar ni a planificar. Acá, pues, la demora, ¿sí? O la espera es en la consecución de una etapa previa que por lo general va a ser una operación. Por ejemplo, si vos pones a hervir agua, y es parte de tu proceso, pues tenés que esperar un tiempo para que esa agua hierva, ¿sí? Entonces, al hervir, ¿sí? O ese tiempo de espera se puede denominar o se debe de denominar como una demora. Si yo pongo mi producto al horno, ese tiempo de horneado es una demora, ¿sí? Porque tengo que esperar, ¿sí? Si yo pongo las charamuscas al freezer, tengo que esperar que se congele. Es una demora planificada,
¿sí? Y me lleva tiempo y tengo que considerar ese tiempo. O, por ejemplo, estoy pintando un producto, tengo que esperar que seque la pintura. Es una demora, ¿sí? Entonces, eso es pues parte de mi proceso. Por lo general, una demora, ¿sí? Le antecede una operación, porque obviamente ya tengo que esperar que esa operación se concluya, tengo que esperar, es una demora, y por lo general, ¿sí? Le sucede o le sigue una inspección, porque yo tengo que verificar que ese proceso anterior, esa acción o esa operación anterior esté finalizada. Tengo que verificar que se secó la pintura, que la charamusca esté congelada, ¿sí? Que el pan ya se horneó o que el agua ya hirvió. Y por último tenemos el triángulo invertido, que es un almacenamiento permanente, ¿sí? O almacenamiento. Entonces, esto pues indica la consecución prácticamente de un proceso. Por lo general, nosotros tenemos que finalizar, ¿sí? Mi proceso de producción gráficamente con un almacenamiento, ¿sí? Un bodegaje, ¿sí? Porque esto visualmente lo que me indica es que he concluido con mi proceso. Aquí pues tenemos algunos ejemplos que podemos pues ir visualizando en mi proceso de producción. Por ejemplo, operación, pues tenemos clavar, taladrar o digitar algún documento. Transporte, tengo que llevar materias primas a otra área o elevarlas siempre a otra área, trasladar documentos, ¿sí? Tengo que hacer una inspección, ¿sí? Examinar la calidad que sea la adecuada de la materia prima, por ejemplo, o leer un indicador como un manómetro, termómetro para ver temperatura, ¿sí? Examinar o ver un documento impreso si ya no hay errores de ortografía, todo eso es parte de la inspección. En la demora, pues como les decía yo, si tenemos que hacer alguna espera dentro de mi proceso, y por último, pues el almacenamiento, que es cuando hemos concluido nuestro producto. En el próximo video, pues vamos a explicar un poco de manera general cómo vamos a hacer nuestro prototipo y en la siguiente semana, cuando terminemos de evaluar o de revisar la parte de la distribución en planta, se va a explicar toda la guía a ser presentada donde vamos a incluir el proceso de producción. Yo los invito por el momento a que puedan ir definiendo los materiales que van a requerir, los recursos como herramientas y equipos que van a requerir para poder realizar su proceso de producción y cada una de las etapas que requieren realizar para su producto o para prestar su servicio. Por mi parte, eso sería todo en este video. Les agradezco su atención y pues quedamos conectados para podernos ver en próximas grabaciones. De mi parte ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.